Muy buenas tardes, maestros y maestras. Vamos a dar inicio a 2 lunes en esta ocasión por un asunto ahí de que se nos amontonan un montón de cosas. Tuvimos que pasarlo a lunes. Sin embargo, déjenme decirles que se retransmitirá el martes para los maestros que no nos han podido acompañar el día de hoy. Así es que esta misma sesión se transmitirá lunes y martes. El día de mañana se les compartirá otra liga. Si les parece que es interesante, que quisieran que otros maestros, maestras lo vieran, pues invítenlos a la retransmisión el día de mañana. Les decía que vamos a dar inicio a 2 sesiones con las que queremos cerrar nuestro mes de diciembre y que tiene que ver con un eslabón perdido, con un tema al que le hemos dado poca importancia en las aulas. Se ha trabajado mucho el tema de la gestión, de la metodología, del trabajo, de las condiciones, incluso ahora que esta importancia que se le ha dado a las cuestiones socioemocionales, también de la planeación. Se ha cuestionado y se ha trabajado mucho en relación al tema de la evaluación, cuestiones que tienen que ver con el uso de materiales, pero aunque en la narrativa hemos hablado del tema del aprendizaje, todo está en función de la enseñanza y eso hace que perdamos de vista varios elementos que vamos a tratar de trabajar en estas 2 lunes y que de una u otra manera reconvertirían el trabajo de las maestras, de los maestros dentro de las aulas. Entonces, si me lo permiten, voy a tratar de compartir algunos de los elementos que hemos visto funcionar cuando el maestro se vuelve un mediador y no un enseñante, y cuando el maestro desarrolla una capacidad de observar el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, en eso vamos a tratar de centrarnos en estas 2 sesiones que vamos a compartir con ustedes. Déjenme decirles, antes de empezar un poco la revisión de todos estos elementos, maestros y maestras, que es un tema de veras de ruptura de paradigmas del trabajo dentro de las aulas e implica un cambio de actitud y un cambio de mirada por parte de los maestros y de las maestras. Planes y programas de estudio podrán ir y venir, materiales podrán ir y venir, programas podrán ir y venir, autonomías de todo tipo podrán ir y venir, mientras el maestro no asuma una responsabilidad de ser mediador, no de ser enseñante, de conducir de acuerdo a cómo nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes van observando el contenido de aprendizaje y cómo se van apropiando de él, difícilmente vamos a ver un cambio en la escuela de México. Necesitamos que el profesor ponga en un segundo nivel el contenido de aprendizaje y lo observe como un pretexto, como una provocación para ir generando que los niños, las niñas aprendan. En estricto sentido, entonces, el hecho de que haya reformas curriculares, y aquí sí me pido una disculpa anticipada por si piso callos de funcionarios y de diseñadores curriculares, por más que engrosemos o adelgacemos la cantidad de contenidos, es muy importante que el maestro advierta la pertinencia del contenido, la adecuación del contenido
para el contexto de los chicos, pero también advierta que el contenido tiene una extensión y una profundidad. Y esa extensión, esa, digamos, pertinencia de un contenido para vincularse con otros temas o de, digamos, ir advirtiendo diversos usos, así como los niveles de profundidad que cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes quiera alcanzar, eso no va a ser posible atraparlo en ningún documento. Eso lo va a ir mediando, advirtiendo, ubicando, contactando el profesor en cuanto a lo que los niños, las niñas, los estudiantes vayan respondiendo en cada una de las sesiones. Entonces yo veía a veces algunas cosas poco pertinentes que, y aquí voy a pedir otra disculpa a todas las casas editoriales, pero las casas editoriales se encargaron de enmarcar en lo posible y en una guía casi docta o casi religiosa a lo que los maestros podían hacer. Entonces, ¿qué pasa con los planes y programas de estudio y qué pasa con los libros de texto, tanto los oficiales como los promovidos por las diferentes casas editoriales? Meten en una camisa de fuerza para que la extensión y la profundidad y la pertinencia de los contenidos adopte una forma de el aprendizaje que los niños y las niñas quieren adquirir. Sin lugar a dudas, hay contenidos que no cuestionamos. A nadie nos parece que sea poco pertinente el hecho de que los niños, las niñas, los estudiantes aprendan a resolver problemas matemáticos. Por supuesto que a nadie nos parece inadecuado. El tema está la redacción de esos problemas, el nivel de dificultad que esos problemas pueden tener y entonces inmediatamente sugerencias dadas en los programas y sugerencias dadas como ejemplos y como ejercicios en los libros de texto se pueden volver esa camisa de fuerza. Lo mismo pasa con los textos sugeridos en los diferentes libros o en las diferentes planteamientos curriculares, en donde a veces excluimos una serie de contenidos y lo que pasa o lo que se puede advertir es que eso se queda en el imaginario de los maestros y se restringe solo a trabajar o ese tipo de textos o ese tipo de ejercicios. Entonces, aunque la comunidad, la experiencia de los niños, los libreros de las familias de los niños, los libreros de las bibliotecas de aula o escolares tengan otros materiales, ahí eliminamos, digamos, de suyo, porque además están rodeados los maestros de concursos, de convocatorias, de una serie de exigencias que finalmente vuelven a meter en este reduccionismo y en esta violencia, digamos, simbólica que pueden estar viviendo los maestros, las maestras, los directores, los salones de clase, las escuelas. Entonces, sí, los elementos que vamos a citar en estas dos sesiones nos van a abrir una serie de retos que es importante que vayamos incorporando. Y me gustaría presentar algunas láminas que quisiera yo compartir con ustedes para efecto de ir trabajando estos elementos. Dentro de la lámina que voy a compartir, permítanme dejar de compartir.
porque se metió aquí algo, déjenme ver. No, ya la tengo aquí. Voy a... Ahora sí, ya comparto y déjenme presentarles algunos elementos que podamos ir planteando en esta reflexión. A mí me gustaría comentar que uno de los elementos en los que se descansa, en donde verdaderamente podemos ir soportando el aprendizaje de los chicos, depende de las habilidades del pensamiento. La neurociencia, el avance que hemos logrado en cuanto a cómo es que se da el aprendizaje, cómo se da el pensamiento humano, cómo y los alcances que tiene la inteligencia de todos y cada uno de nosotros, nos han llevado a identificar qué habilidades del pensamiento, como es comparar, analizar, clasificar, inferir, categorizar, diferenciar, ordenar, son algunas de las habilidades que de una u de otra manera propician el aprendizaje. Y si bien maestros y maestras, los que ya llevamos muchos años en el tema de la educación y hemos acompañado diferentes grados escolares y hemos visto el avance de los materiales educativos, en muchas ocasiones advertíamos que los ejercicios propuestos a veces señalaban una pregunta directa o a veces no. A veces pedían a los niños que clasificaran algunas palabras o algunos objetos, o en función de una serie progresiva de preguntas le iban pidiendo al niño que imaginara situaciones o que las comparara. Y eso es bueno, ¿no? Porque de pasar de una serie de libros de texto más en donde el aprendizaje declarativo basado en conceptos, hemos venido pasando a una serie de ejercicios que en el fondo subyace una serie de habilidades del pensamiento del chico. Eso sin lugar a dudas ha avanzado. Sin embargo, no tienen una evidencia que permita al maestro identificar en qué habilidades está soportada y qué es lo que tendríamos que ir haciendo con las respuestas de los chicos. Eso es a lo que se ha llamado el desarrollo de habilidades del pensamiento. Identificar la habilidad e identificar en las respuestas de los chicos si verdaderamente está logrando una comparación, un análisis, una clasificación adecuada. Con las prisas, con este engrosamiento de contenidos que a veces se ha logrado en los planes y programas de estudio, los maestros han tenido que reducir los espacios y hoy en este plan de estudios, a través de las diferentes estrategias dialógicas y con esta insistencia que se ha dado del desarrollo crítico, del pensamiento crítico del chico, la invitación que nosotros pensamos, todavía no conocemos todos los materiales, estamos imaginando que se nos va a hacer, es precisamente a ese desarrollo de habilidades del pensamiento. Y si no estuvieran, maestros y maestras, la insistencia de muchos que creemos en el maestro como un mediador, pues prácticamente es a lo que nosotros queremos apostar. Entonces, en ese sentido, maestros, lo primero que a mí sí me gustaría que planteáramos es que realizáramos una revisión de lo que verdaderamente estamos haciendo en la escuela para preguntarnos si eso le da al chico la posibilidad de pensar
le pone en una condición verdaderamente de darse cuenta que está aprendiendo. Si lo que hay en la escuela, cuanto experiencias, eventos, actividades, la parte de la infraestructura, la condición del clima de trabajo, verdaderamente ayuda a ese desarrollo de habilidades. Por lo que la primera pregunta que tendríamos que hacerle a la escuela, a nuestra escuela, a tu escuela, a esa escuela que diriges o en la que colaboras, si verdaderamente es un espacio de orden formativo. Si los niños salen gustosos, si el niño tiene ese espejo de la escuela para darse cuenta de ese avance, de esa evolución. Entonces, una escuela formativa, una escuela que se considera ese espacio, la primera pregunta que se tiene que hacer es si lo que estamos haciendo es precisamente para eso. Y me parece que la primera respuesta que vamos a encontrar es que algunos o para algunos sí es un espacio formativo. Pero si nos empezamos a encontrar con problemas de reprobación, de deserción, de angustia en los niños, aquí sí tendríamos que revisar si verdaderamente los chicos encuentran en sus habilidades una promoción real. Porque si no es así, quiere decir que estamos construyendo una escuela para aquellos que encajan con las actividades que estamos planeando, pero no estamos considerando el espacio de la escuela para acompañamiento de todos. Y aquí entonces se abre una segunda pregunta, si nuestra escuela es un espacio para justamente equilibrar esas diferencias. Sin lugar a dudas, maestro, poniendo una analogía, si a todos los que estamos ahorita aquí nos ponen a correr, ¿sí? Pues es evidente que aquellos que tienen un entrenamiento previo, que son deportistas, que practican todos los días en su caminadora o alrededor del parque, cerca de su casa, 1 kilómetro de correr, ¿qué va a suceder? Bueno, pues van a ganarlos a los que no tenemos caminadora, a los que no practicamos, a los que no hemos cultivado las habilidades de nuestro cuerpo. ¿Y qué va a suceder? Pues se va a notar la diferencia. Los que sí tienen condición, los que medianamente la tienen y los que no lo tenemos. Y de repente alguien nos dice por ahí, bueno, pues como este es el currículum de educación física, entonces los que sí lo lograron tienen 10, los que medianamente lo lograron tienen 8 y los que no lo lograron pues tienen 5, están reprobados. Ese es el esquema de la escuela convencional como la conocemos hasta ahorita. Entonces, una escuela que marca las diferencias, pero que no las logra equilibrar, que es justo el planteamiento del desarrollo de habilidades del pensamiento, porque va evidenciando que no necesariamente el hecho de que el chico no profundice suficiente, el maestro sí puede saber en qué nivel de sus habilidades está e ir completando las habilidades, no los contenidos, no mayor cantidad de ejercicios para que lo logre, sino que el maestro pone el énfasis en equilibrar esas diferencias en base a ese desarrollo de habilidades del pensamiento. Chicos que vienen acostumbrados porque la estimulación familiar tiene que ver con que los dejan pensar, los dejan decidir, analizan información, tienen juegos educativos, sus papás hacen juegos de lenguaje. Es lógico que esos chiquillos van a encontrar en la escuela, en los ejercicios estándar, una condición para usarlas y despuntar. Pero la escuela no está para localizar a aquellos que traen condiciones previas favorables.
sino justo la escuela es una gran equilibradora de esas diferencias. Y vamos a encontrar que muchas de esas diferencias se equilibran cuando todas las asignaturas se consideran en mismo nivel de importancia. ¿Sí? Cuando hay chicos que, si son deportistas, encuentran en la escuela un espacio para decir, a mí me gusta esta área del saber, este desarrollo de habilidades. Sin embargo, cuando la escuela promueve, enfatiza, exacerba, premia y evalúa solo aquellas habilidades que van orientadas a un paquete de contenidos o restringe solo a contenidos como español y matemáticas y ciencias, entonces muchas de las otras habilidades se nos quedan en el tintero, por lo que la escuela se vuelve también un espacio, y es la tercera pregunta, si verdaderamente en esta propuesta del humanismo que está generando el Plan 2022, la pregunta es si verdaderamente los niños se respetan, descubren el valor de los diferentes desarrollos de cada uno, nos vamos haciendo empáticos con aquellos que tienen dificultades para usar sus habilidades en un campo del conocimiento. Y ahí es donde la escuela se vuelve un espacio de entrenamiento de los diferentes, de inclusión de los distintos, de apoyo entre todos juntos. Sí, entonces la escuela vista desde una mirada donde vamos construyendo ciudadanía, vamos enseñando a los niños y a las niñas a integrarse con los que no piensan igual, con los que tienen ritmo diferente, con los que su enfoque y su mirada también lo es. Entonces, esto que el plan de estudios ha planteado, no en estas habilidades dialógicas, en este escuchar los puntos de vista, los contextos diferentes, bueno, pues nos va entrenando a la tolerancia, a la inclusión, a el trabajar saberes diferentes, es muy, muy importante. Y la cuarta pregunta es cómo la escuela verdaderamente se vuelve un espacio para que el niño, la niña, los estudiantes vayan imaginando su futuro, vayan encontrando diferentes experiencias, diversidad de ejercicios, diferentes oportunidades, aspectos distintos por parte del maestro para decirle al chico que lo que va desarrollando lo va a ir incorporando y poniendo en esta posibilidad de soñarse en un espacio laboral con una serie de habilidades, con unas capacidades, y es justo, eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. En este sentido, la escuela se vuelve una legitimadora de la realidad de los estudiantes y es a partir de esa realidad que subyace la conversión de lo que vivimos, de lo que tenemos en nuestros usos y costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestra práctica, en lo que nos dice nuestra mamá, en lo que nos pasa, en lo que comemos, se vuelve un espacio para la conversión de esa realidad en un conocimiento científico. Le ponemos a ese nombre de mi familia, familia nuclear, familia extendida, familia uniparental, etcétera, etcétera. Es decir, yo analizo la realidad que vivo y la escuela me entrega un nombre científico a esa realidad. No es al revés, no es yo aprendo un concepto y luego lo trato de aplicar al ámbito de mi realidad. Ese proceso cognitivamente es más difícil.
¿sí? Simple y llanamente, si yo tomo la realidad y la escuela me ayuda a ponerle un nombre científico, entonces es mucho más fácil que el niño pueda hacer esa transferencia. Ahora, aquí la pregunta que hacen todos los maestros es decir, oye, habrá conceptos, habrá clasificaciones, habrá teorías, habrá enfoques, habrá grupos que yo no me sepa el nombre científico. Y pues claro que sí, por eso era tan cómodo tener en los programas y tener en los libros de texto ya lo que íbamos a trabajar. Y sobre ese guión no nos salíamos. La propuesta es al revés, aunque va a generar retos verdaderamente de esta, digamos, estar mucho más animados, estar mucho más al pendiente de lo que el chico va diciendo. Por eso nuestras aulas tienen que cambiar, tiene que haber un lugar, un espacio, una estrategia, un aditamento que permita a los niños investigar. Yo regresaría a las enciclopedias, ¿sí? Yo sé que las enciclopedias dejaron de editarse, pero traen conocimiento, por lo menos el que ya hasta su momento estaba descubierto y estaba asentado, que permita a los chicos leer, investigar. Una computadora sería ideal, usar los celulares de los chicos para fines educativos y de investigación, el tablero de preguntas interesantes y que si no sabemos la respuesta, dejarla de tarea para el otro día, hacer una ronda de comentarios. Todo eso va haciendo que haya un respeto importantísimo de donde depende la curiosidad y la motivación de nuestros estudiantes, que es la que se genera cuando nuestros chicos, a partir de ir observando, escuchando, clasificando, uniendo con su realidad, van generando preguntas. Esa escuela, esa aula respetuosa del propio proceso de pensamiento de nuestros estudiantes, porque a partir de eso ya vamos a ir diciendo que el conceptos el chico lo va a entender más que aprenderse el concepto y luego dejarlo en un examen, partamos de las realidades y entonces ahora sí pongámosle nombre científico. Maestros, esto no quiere decir que vamos a llegar al aula pues a decir, bueno, ahora de qué quieren platicar. No se trata de eso. Se trata de generar algunas estrategias, provocaciones, experimentos, preguntas, traer algo ya preparado de tarea de esas realidades, de esos entornos, de esas canciones, de esos elementos de los que vamos a platicar e ir profundizando. Ahora, ¿qué otra pregunta viene un poco a colación? El tema de que habrá chicos que quieran vincularlo con otros conocimientos o ir a más profundidad, que es a lo que se le llama la extensión y la profundidad del contenido. Claro. Bueno, pero entonces nuestras aulas ya deben de tener el cuaderno de cada uno de hasta dónde quiero aplicar y hasta dónde quiero profundizar. Tendríamos que tener un rincón en donde los chicos van anotando en fichas algunos nuevos descubrimientos que luego nos permitan mandar a otros chicos que aún no han llegado a ese nivel de profundización, pero que sí pudieran irlo alcanzando con el propósito de, con la elaboración que van logrando algunos de nuestros alumnos, los otros chicos puedan tener un referente. Yo no sé, maestros y maestras, si alguno de ustedes recuerden la famosa educación personalizada que se generalizó en algún momento, que se quitó muy pronto en nuestro país, pero que había mesas de trabajo con fichas
de cada uno de los contenidos. Si los chicos íbamos, a mí me toca, yo estaba en 6º año de primaria cuando eso sucedió, y la verdad es que había mesas de trabajo muy interesantes, ¿no? Los chicos podíamos decidir si íbamos a matemáticas primero o a ciencias, y de acuerdo al interés que se tuviera en ese momento, se iba profundizando. Esto, maestros, nos habla de tratar de imaginar y crear e ir compartiendo buenas prácticas entre todos nosotros de lo que va dando resultado en nuestros chicos, con grupos de 20, de 30, de 50 o de 60. Es decir, el tema es que le tenemos que dar prioridad ya no a encontrar una serie de obstáculos para no poder, sino en esa realidad que me toca vivir, ¿cómo hago para verdaderamente que todos mis chicos se den cuenta de sus habilidades de pensamiento y puedan ir compartiendo el trabajo? No olvidemos, maestros, 2 cosas que no me voy a detener, pero se las dejamos en la presentación y que nos parece que son 2 consideraciones importantes. Lo que ya en alguna sesión de nuestros martes hemos considerado. No vamos a darle peso en estos modelos de desarrollo de habilidades del pensamiento a las emociones para el bienestar, sino a las emociones académicas, aquellas que le permitan al chico vivir permanentemente sorprendido y curioso, empático y disfrutando en esta sensación del trabajo grupal y escolar, de amor, de simpatía, de compasión, de admiración, y que además esté permanentemente esperanzado en avanzar y seguir aprendiendo y orgulloso de los pasos que va dando, ¿no? Explicábamos en su momento esto de las emociones epistémicas, tópicas, sociales y de logro, importantísimas para que sea la propia dinámica de trabajo del aula puesta en condición de tratar de retar a los chicos a través de un contenido que ellos van encontrando en estas emociones la motivación para el aprendizaje. Yo no excluyo, pero ni con mucho es la sugerencia de que el chico puede en algún momento respirar, escuchar una música que lo relaje, el hecho de hacer visualizaciones, eso por supuesto que se puede seguir haciendo, pero eso no es suficiente, maestros, para mantener la motivación. Equilibra nuestro contexto de las emociones que puedan estar alteradas, pero no cruza con motivación académica. Eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque todos los programas de desarrollo de habilidades de pensamiento lo dicen. ¿Cuál es el elemento más importante para mantener la motivación del chico? Tenerlo pensando. Pensar es el elemento más importante de la motivación. Entonces, aquí no solo falta preparar el contenido ni generar una serie de actividades, sino advertir cómo la preparación de ese contenido y las provocaciones que vamos haciendo van desencadenando estas emociones en los chicos. Porque mientras los chicos estén en esas emociones, el chico va a querer continuar, no va a querer salir al recreo, va a querer traer más de tarea, va a ir a querer ir al rincón de la investigación para seguir profundizando. Mientras que cuando el chico está en emociones como la confusión, la frustración, la ansiedad, el disgusto, ¿no? Esta cuestión del desprecio, la envidia de que el otro sí lo sabe, yo no sé por qué no lo sé, la ira, la ansiedad o la vergüenza. En ese momento, el proceso de aprendizaje del chico se detiene, ¿no?
Ahí tienen a la autora, vale la pena que la sigan con el propósito de que si una actividad el chico levanta la mano y se siente orgulloso y el otro le reta con otra respuesta y dice, ¿y cómo juntamos estas dos? Y luego los demás compañeritos se van motivando y van diciendo, vamos a hacer crecer la lista de características de ese contenido, de esa temática que se está planteando. Entonces, la motivación va a ir creciendo. ¿Quiénes no de nosotros recordamos un libro, un ejercicio, una actividad que nos puso un maestro en donde tocó precisamente nuestras habilidades del pensamiento? Por lo tanto, maestros y maestras, es muy importante advertir cuáles son las cualidades de la mediación. Es decir, ya ir entrando en materia para irnos evaluando, visualizando como maestros cuando estamos justo conduciendo un ejercicio, una actividad, una estrategia dentro de la clase que verdaderamente va a tocar las habilidades del pensamiento. En este sentido, vamos a encontrar tres tipos de mediación. Una que tiene que ver con la adaptación que tenemos que hacer de acuerdo a las características de nuestros educandos. Ya hace varios años se ha hablado de conocer el estilo cognitivo, el estilo de aprendizaje, el tipo de inteligencia. Eso es parte de la mediación adaptada. El decir, bueno, pongo una lámina, ahora hago una pregunta, ahora aplaudo y voy a ritmo de aplausos hablándole al chico porque traigo a los auditivos medio distraídos. Tiene que ver con esa mediación adaptada y el conocer al educando en cuanto a qué características, qué habilidades por la edad, por los contextos socioculturales, por los conocimientos previos, por esa madurez intelectual que algunos de nuestros alumnos van teniendo y que les permiten irse vinculando con los aprendizajes. Tenemos la mediación de la modalidad, que aquí tiene que ver con esas formas en que nuestros alumnos transportan el conocimiento, ¿no? Cuando los chicos dicen, es como, y ponen una analogía, o cuando dicen, yo pensé en tal forma de aplicarlo, lo que estamos haciendo es depositarnos o utilizarnos la mediación de la modalidad que está usando el educando. Y ahí es muy importante el respeto que podamos tener como maestros de ese ejemplo, de esa transferencia, de esa pregunta. En alguna ocasión yo les comentaba, ¿no? Lo que contestó una chiquilla cuando la maestra preguntó para qué servía la raíz. Y la chica hace una transportación de información a algo que ella advirtió y que dice, la raíz le sirve para comer a la planta. Bueno, es una transportación, digamos, si bien no exacta todavía, pues es parte de cómo ella lo entiende. Entonces, lo que no podemos hacer como maestros en ese proceso de mediación es descalificación, esa forma de transportar, ¿sí? O cuando de repente vemos a un chiquillo que está iluminando su oso y lo dibuja de morado, nosotros no podemos decirles que los osos no son morados, hay blancos y cafés. Si el chamaco nos contesta, pues es que yo tengo un oso de peluche morado. Bueno, esa fue la transportación. Y en esas transportaciones, maestros, es como nos damos cuenta qué habilidades, de qué realidades estamos hablando. Entonces, la mediación es escuchar a los chicos, ese ver en dónde lo están transfiriendo,
es muy importante y a eso se le llama mediación de la modalidad. Entonces, la anterior, conocer el conocimiento previo, conocer el contexto o elementos del contexto de los alumnos, más conforme vamos avanzando, las transportaciones o transferencias que el chico va haciendo son parte importante de irnos convirtiendo en un maestro, en una maestra mediador. Y tenemos la mediación de niveles de realización. Y aquí, ¿qué significa? Esas combinaciones que el maestro va haciendo de respuestas, de alcances, de producciones muy bien logradas para que los demás vayan modelando los pensamientos que van teniendo. En este sentido, maestros, el socializar las estrategias de los chicos que son expertos para los que no son tan expertos es una habilidad de la mediación. Entonces nosotros no tenemos que explicar nada. Provocamos a los chicos, vamos acompañando las provocaciones y lo que va sucediendo es que a la hora los otros compañeritos de ir escuchando las estrategias de los demás van alcanzando los niveles. Pero a la hora de socializar estrategias, lo que vamos escuchando son procesos llenos de habilidades. Yo primero aislé, yo primero clasifiqué, yo primero hice este ensayo, cuando vi que no me salía, cambié, modifiqué. Esos son estrategias de conocimiento, de aprendizajes, de habilidades que los chicos van utilizando. Y esta mediación de realización implica trabajar 3 niveles: la de complejidad, la de abstracción y la de eficacia. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy pidiendo que los chicos socialicen en su realización, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le están haciendo? ¿De qué se van dando cuenta? ¿Qué han aprendido? ¿Qué han descubierto? La complejidad consiste en ir provocando y acompañando el conflicto e ir facilitando con pequeñas pistas dadas de sus compañeritos o provocadas por mí para alcanzar la meta. Esta estrategia se utilizó mucho en algunos momentos donde los planes y programas de estudio, incluso los propios libros de texto, nos decían que lo que teníamos que hacer es decirle la meta que tenía que alcanzar el chico. Si bien eso es bueno, es un poco artificial. Lo que nosotros tenemos que tener es muy claro qué queremos hacer con la bioquímica del aparato digestivo o el tema del plato del buen comer o la aplicación de las de las 4 operaciones básicas o los sistemas de medición. Tenemos que tener claro a dónde tenemos que llegar, dónde lo queremos que los niños lo apliquen y nos vayan dando ejemplos, pero otra cosa es que vayamos provocando y vayamos viendo cuánto el chico se nos está perdiendo o va alcanzando cosas. El nivel de abstracción implica que la actividad mental va a requerir estar cuidando niveles de atención, silencio y esfuerzo. Cuando el chico no se está esforzando, sino se está camuflajeando o está, digamos, ocultándose, ahí es donde la mediación del maestro es muy importante, porque el chico no está motivado, ya se nos perdió. Entonces, a veces, como está en silencio y no nos está dando lata, lo dejamos pasar. Decimos, bueno, a ver que ahí el Espíritu Santo lo ilumine y ya veremos cómo lo logra. Justo eso es lo que no tenemos que hacer, porque eso puede estar asociado a una emoción en donde la vergüenza, la ansiedad, el disgusto puedan estar mezclados
en lo que el chico ya está perdido, y entonces la abstracción, esa capacidad de irme quedando con elementos en donde la complejidad va avanzando, ya no se da, ¿sí? Y el otro nivel es el nivel de eficacia, en donde esos pequeños avances, microcambios, le llama la teoría de la mediación, van ayudando a que los chicos vayan manteniendo sostenidamente un avance, ¿sí? Aquellos chicos que hacen como que la Virgen les habla, que se ocultan, que no participan, que vemos que no empiezan pronto su trabajo, son chicos que no han logrado advertir que van pequeñitamente o de forma breve pero sostenida generando esos avances. En este sentido, hay algunos criterios que nos pueden ayudar a advertir que verdaderamente nuestra intervención está siendo verdaderamente mediada. Una de ellas, un criterio de mediación, tiene que ver con la intencionalidad y la reciprocidad. Es decir, que no solamente el profesor provoca, sino el chico contesta enriquecidamente la provocación y el maestro va abordando en función de eso. Es esta toma de conciencia del alumno de conocer el nivel de complejidad que está avanzando poco a poco, es decir, está logrando abstracciones y es muy consciente de esos microcambios que va logrando. Tiene que ver con que el maestro advierte el nivel de participación, motivación, implicación, involucramiento del alumno. Es decir, yo estoy para cuidar esos procesos, ¿sí? Y la significatividad o la relación de lo que va estableciendo el alumno de los conocimientos previos con los conocimientos nuevos, cuando hay una línea muy clara, progresiva, de extensión y profundización de los contenidos. Cuando el chico pregunta más, cuando el chico quiere averiguar más, su nivel de significatividad de ese contenido es mucho mayor. Entonces, maestros, fíjense cómo todos estos elementos debemos de tenerlos presentes en este proceso de mediación. Y la trascendencia, es decir, esta capacidad del maestro de advertir a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes desmotivados e ir creando adecuaciones, adaptaciones o cambios totales de las actividades para que el aprendizaje del chico con la nueva provocación adquiera sentido. Por eso el chico que puede ir haciendo esta transferencia para advertir la utilidad de lo que va aprendiendo, dónde se usa, es tan importante para constituirnos en maestros mediadores. Las cualidades de la mediación son varias. Tener esta capacidad de mediar el conflicto cognitivo, el no darnos miedo, el no parar las respuestas de los chicos, en tener esta agilidad para decir, a ver, ¿qué dijo su compañero? ¿Qué piensas de eso? A ver, ¿cómo lo resolvió tu compañero? Tiene que ver con lanzar, ¿sí?, para el aprendizaje una serie de provocaciones, de conflictos, de retos que hagan que el chico piense, ¿sí? ¿Cómo meterías en 8 cajas 1200 lápices? ¿Sí? Bueno, entonces el chico dice, a ver, tengo 8 cajas y tengo 1200 lápices, los voy a repartir de uno por uno. Hombre, pues es muy interesante la propuesta del chico, pero va a tardar. Pero si todo mi grupo va a usar
esa estrategia, vamos dejándolo. A ver, el chico dice, no, pues yo fui separando de 10 por 10 y si 10 paquetitos de 10 lápices me da 100, pues entonces yo lo que hice fue hacer paquetes de 10 e irlos repartiendo, ¿sí? Es decir, y a ver, ¿qué fue lo que hizo su compañero? ¿Cómo lo representaríamos? A eso se le llama conflicto cognitivo y a eso se le llama mediar ese conflicto. Otro elemento es elevar el nivel de potencial de aprendizaje, es decir, que vayamos, para mí la palabra sostenido es muy elocuente, poco a poquito yendo a la dificultad. Y aquí, maestros, la gran planteamiento de la mediación tiene que ver que yo puedo querer terminar mi programa, que bueno que tengamos esa intención, pero si no hay condiciones para terminarlo, yo me quedaría mejor en tratar de ir avanzando seguro y progresivo y sostenidamente en aquellos contenidos que podamos ir avanzando. Con esta propuesta del Plan y Programa de Estudio 2022, donde va a haber autonomía profesional, me parece que es un elemento que nos pone en una muy buena condición para las cualidades de un mediador, ¿sí? Entonces, esta toma de conciencia de que soy capaz y de que puedo ir incrementando mi aprendizaje más veloz y con más eficacia, esa es la conciencia que un maestro mediador quiere provocar en sus estudiantes. La otra cualidad es aportar un método eficaz de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que vayamos sugiriendo estrategias, que las vaya aprendiendo de los compañeritos más avanzados o digamos que tienen mucho más capacidad de establecer una estrategia que les permita a los chicos aprender métodos, procesos, no información. La información es la cereza del pastel, no es la joya, la última joya de la corona, pero no el objetivo del aprendizaje. Aprendemos cuando transitamos procesos, cuando tenemos un método eficaz. Sí, yo no sé si alguno de ustedes tiene en sus celulares alguno de estos jueguitos de retos, ¿no? Conforme vamos entrenando nuestra habilidad de pensamiento, ya vamos viendo. Por ejemplo, a mí, es una cosa mía, pues, me gusta jugar la de cubos. Y entonces yo ya tengo estrategias muy elaboradas, que no juntar, que no anticiparme, que no cometer, ¿no? Cómo puedo ir evadiendo, ¿no? Los retos que me va dando el juego. Lo que el juego me hizo aprender son métodos eficaces. Eso es aprender. Si no, el chico no tiene método para resolver un cuestionario o para decir esta lectura me cuesta trabajo, pues es ahí donde el maestro mediador tiene que estar. ¿Y qué se va desarrollando en los chicos? Capacidad de pensar estructuradamente, comparar, analizar, clasificar, inferir, agrupar, detenerme, etcétera, etcétera. Despertar el insight, es decir, hacer consciente al estudiante que vamos a empezar una clase, que este conocimiento es nuevo, que esto es parte de este aparato o que es parte de este contenido. Eso es parte importante. Por eso sus vivencias, las transferencias que haga, es muy importante desarrollarlo. Transferir o hacer esta transferencia o aplicación de los aprendizajes. El aprendizaje memorístico repetitivo no permite eso porque nos encasillamos en ejemplos estereotipados. No, no, no. El niño, el joven, nuestros estudiantes, la niña, puede ir haciendo donde se te ocurre.
¿no? Que puede haber estos animales, de cuántos colores hay, cuántos países lo tienen. A ver, vamos a investigar. Ahí los vamos ubicando en un planisferio. Perfecto. Oye, pero ¿qué diferencia hay entre este y este? Ah, entonces el chiquillo lo que va haciendo es esta transferencia y va logrando que él esté pensando. Y aquí una de las cosas que nos dice el plan de estudios es que vamos a tener que dejar a los chicos en los conocimientos y ojalá todos los ejercicios de los niños terminaran con qué me quedo, qué me gustó más, dónde lo aplico, ¿sí? Y que esto tiene que ver con esta aplicación de los aprendizajes y la evaluación, no como un examen, sino como este proceso en donde el maestro retroalimenta permanentemente, en donde el chico puede decir cuál es la posición que toma al respecto de cada uno de los contenidos, ¿no? Nos seguiremos profundizando sobre estos elementos y hoy de lo que hablamos o en lo que pudimos profundizar es en este planteamiento del maestro como mediador. Y aquí van unos criterios, aquí van algunos elementos en donde tendremos que seguir profundizando, tendremos que seguirnos metiendo en este proceso. Yo quisiera dejar solo 5 minutos porque el tiempo ya nos alcanzó. Voy a ver si hay por aquí algunas preguntas. ¿Hay algún agradecimiento, maestros? Nada que agradecer. El enlace ahorita se los ponemos, maestros. El día de mañana a los maestros que estuvieron aquí presentes les vamos a compartir 2 cosas: los enlaces de los videos que enlazan muy fuertemente con nuestra primera parte del día de hoy. Son 4 videos de otras sesiones que fuimos viendo durante este semestre, porque me parece que si ustedes lo van a replicar, van a usar esta sesión, esos 4 les van a servir muchísimo. Y les vamos a mandar también todas las preguntas que fueron surgiendo de las otras sesiones y ya con las respuestas, con el propósito de que ante preguntas de los maestros, pues los especialistas que han participado durante este semestre ya no las han contestado para que ustedes también las compartan. Ahorita les vamos a poner el lugar de la página de Escuelas en Red, donde están todos los videos de este semestre para que ustedes los puedan utilizar. Nada que agradecer, al contrario, maestros, les ha gustado la información, al contrario, maestros, qué bueno, por ahí ya les vuelven a publicar la liga. Muchas gracias por la exposición. No, maestros, muchísimas gracias a ustedes. Dice, maestra, sería tan amable, ahorita les compartimos el enlace nuevamente, ya por ahí se los compartieron. Por aquí algunos maestros ya se identificaron del estado que son. Por aquí nos visita San Luis Potosí. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la organización, no, maestros, a ustedes. Buenas tardes, saludos desde Campeche, también a Campeche, a Jalisco, al Estado de México, a la Ciudad de México, bienvenidos a Puebla, que por aquí ya se identificaron. Tenemos maestros de Querétaro también, de Quintana Roo, de Baja California, de Chiapas, de Tabasco. Al contrario, maestros de Oaxaca, saludos a ustedes, de Hidalgo. Son algunos de los estados. No tengo, digamos, preguntas, sino Puebla también nos dicen por acá. Gracias por todas las charlas, maestros. La vocación que nosotros en Grupo Loga tenemos es justo eso: ayudar a los maestros, a las maestras, a hacer ese traslado, esa comprensión de las cosas que nos van llegando.
en el campo educativo, porque luego de repente los cambios que se hacen allá en la estratosfera, lo que nosotros queremos es que se apliquen, que se usen dentro de las escuelas. Entonces, hoy nos vamos, maestros y maestras, con esta idea de la importancia de cuestionar a nuestra escuela en las cosas que hacemos, en nuestros murales, en nuestras ceremonias cívicas, en nuestros concursos, en nuestros espacios, si verdaderamente están puestos para el aprendizaje, para que el chico vaya descubriendo que es capaz de pensar. Y por el otro lado, esta actitud, estos elementos que debe de tener el maestro para verdaderamente acompañar el aprendizaje de sus alumnos. Pues maestros y maestras, al contrario, nosotros les agradecemos los maestros que hoy no estuvieron, pero que ya habían confirmado, y a ustedes mismos les vamos a mandar la liga de mañana. La vamos a retransmitir por si alguno quiere invitar a otros, porque hemos dejado pues el martes con Grupo Loga para que no dejen de ver esta sesión. Maestros y maestras, muchísimas gracias y nos vemos en la retransmisión mañana y en el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte. Gracias, maestros. Cuídense mucho. Un abrazo.